las dos señoras. Y esto es una cosa que también se tiene que poder interpretar, ¿verdad? Bueno, en este caso, además, lo que estoy diciendo aquí es que, como este está afectado, desde luego ella es portadora. Aquí es que no sé siquiera si ella es portadora, ¿verdad? No puedo decirlo, y menos aún ella. Bueno, para hacer este tipo de corrección se utiliza este tipo de análisis que se dice análisis bayesiano, ¿no? Y en este lo que haces es establecer unos criterios, y en esos criterios que uno establece dice cuál es la probabilidad a priori de que esto pueda estar ocurriendo, que es la que yo acabo de marcar allí en rojo. La siguiente es cuál es la condicional. Si yo hago una serie de test o una serie de observaciones, ¿cómo puedo corregirla a priori? Join, que es sumo estas dos juntas y luego termino con una probabilidad cuestional. Les voy a enseñar un poco cómo se hace esto, un ejemplo. Este es el ejemplo que acabamos de enseñar, ¿verdad? Este es el pedigrí en el cual ella está preguntando. Yo puedo situar este escenario en el cual hay tres alternativas. La primera alternativa es que la madre es portadora y ella también es portadora. La segunda alternativa, la madre es portadora, ella no es portadora. Y la tercera alternativa, ninguna de las dos son portadoras. Y yo digo, ¿cuál es la probabilidad, mirando este pedigrí, de que la madre pueda ser portadora? Un medio, esta sabemos que estaba afecta solo un 50%, 50%, 50%. ¿Cuál es la condición, la probabilidad condicional basándonos en este hallazgo? Bueno, 50% a la 4, los 4 hijos, más ella, que tiene un medio. Y en este caso igual, y en este 4, ella, en estas condiciones sabemos que no, o sea que ella es un 1, ¿verdad? Al hacer el join, yo multiplico todas estas, saco estas frecuencias, y cuando hago el posterior, lo que hago es esta dividida por estas 3, esta dividida por estas 3, y esta dividida. Y entonces me quedan estas probabilidades. Y haciendo este cálculo no es tan complicado, ¿eh? Si cogéis la tabla veréis que no está complicado. Haciendo estos cálculos lo que uno ve es que la probabilidad de que ninguno de los dos sea portador es un 96%, cuando hemos empezado al principio con un cuarto, ¿verdad? Un 96%. Y la probabilidad de que ella sí sea, pero ella no, es otro 2%. Al final, el riesgo de que pueda tener un hijo afecto es un 2%, de donde hemos empezado, simplemente planteando este tipo de conditional, este análisis bayesiano. Esto es otro ejemplo. Esto es la enfermedad de Huntington, y la enfermedad de Huntington es una enfermedad terrible, porque los enfermos empiezan a los 30 y tantos, 40 años, perdiendo un poco la memoria y siendo un poco distraídos. Y según va progresando la enfermedad, terminan con el Corea de Huntington, con demencia, y no hay tratamiento. O sea que saber que uno es portador de una enfermedad que empieza a manifestarse de adulto y en torno a los 40, y saber tener esa información a los 20 puede ser algo que tienes que saber muy bien si lo quieres saber o no. Existen tablas en las cuales nos dicen cuál es la probabilidad de que las manifestaciones clínicas puedan ocurrir. Y entonces, si esto es la edad del paciente, la probabilidad de que va a haber calor, ¿eh? Está muy sofoco. Bueno, la probabilidad según te vas haciendo mayor, son más y más claro de que pueda esto, de que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, miren cómo se hace. Esta es una familia en el que la abuela murió de Huntington, el padre tiene 60 años y no tiene ninguna manifestación, y este es el que viene a preguntar, que es el hijo,
y dice, yo sé que mi abuela murió de Huntington, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda tener ser portador de Huntington y que lo vaya a desarrollar sabiendo que este es el pedigrí, ¿verdad? Y esto es interesante además esta enfermedad porque es la primera que se diagnosticó por positional cloning. Y positional cloning es decir, bueno, porque resulta que hay una serie de pacientes que tienen además de Huntington una anomalía cromosómica, una translocación, y precisamente por eso vamos a ver si el gen mapea en esa zona del genoma que nos está marcando los cromosomas, si hay una asociación, positional cloning. Como esta enfermedad era muy frecuente, esto es interesante también porque es muy frecuente en una parte muy particular de Venezuela, cerca del lago Maracaibo. Y esta es la historia de un founder effect, que es un marino inglés que llega a esta zona, a esta especie de cul-de-sac, ¿no? esta especie de saco de una población reducida en una parte concreta del globo, y es una persona que pues debía ser atractivo, ¿no? Fue muy prolífico y tuvo una serie de niños y una serie de hijas, y entonces pues estos crecieron y como eres de adulto, una enfermedad de manifestaciones adultas, ellos también pues tendrían algún trait, me refiero a alguna característica física que les hiciese atractivos, y en un momento dado en esa comunidad pues la frecuencia de Huntington fue excepcionalmente alta comparado con otras partes del mundo. Entonces, habiendo ese positional cloning y ahora yendo a Maracaibo y haciendo un trabajo internacional de colaboración importante y cogiendo muchas muestras de sangre y pedigrís muy grandes, donde veías mucha gente afecto, podías establecer ese cloning. Fue la forma que por linkage, se llama linkage analysis, se pudo mapear dónde estaba localizado el gen del Huntington y desde ahí clonarlo y desde ahí ofrecer este test, ¿no? Entonces es una enfermedad interesante en ese sentido de que entendemos las bases no solo moleculares, además es un triple repeat, es una enfermedad que hemos aprendido muchísimo de ello, ¿no? Pero todavía no hay tratamiento. Entonces eso es la tristeza. Bueno, pues ahí tenemos el pedigrí que hacemos en este chico de 35 años con un padre que no está afecto a los 60 y quiere saber la posibilidad de que pueda venir otra vez. Por Bayesian análisis pones 3 escenarios o puedes poner más escenarios, y entonces hacer este tipo de análisis y entonces empieza a decir que el padre esté afecto, que el otro no, ¿verdad? Que los dos sean portadores y todavía no han manifestado ninguna enfermedad, ¿de acuerdo? Este es el escenario C, en este caso es que los dos sí son, pero no manifiestan todavía. Y otra vez empiezas a calcular y llegas a este tipo de análisis en el cual la posibilidad de que esto ocurriese en este pedigrí a estas edades es un 6%. Es que el decirle que el 94% de que no es ningún portador es importante, es una información importante, ¿verdad? Bueno, hemos hablado que ya estamos llegando al final, y esto hemos llegado a lo que hemos venido, ¿no? En la charla, que es decir, yo les he enseñado en la fibrosis quística cómo hay determinados paneles que el performance a nivel del diagnóstico, el porcentaje de exclusión, la residual que te queda de posibilidades de seguir siendo portador de fibrosis quística, varía dependiendo de qué población estoy estudiando, de qué población pertenezco, porque las poblaciones están estratificadas, ¿verdad? Y no todas las poblaciones tienen las mismas mutaciones, porque todavía no se han mezclado por aquello que hablábamos del gene flow. Bueno, eso hemos hablado de eso. Hemos hablado además, o sea, que los test no actúan estadísticamente igual en todas las poblaciones, en todos los individuos. Y hemos hablado también de la importancia de los genes que vamos a estar analizando. Si yo hago un estudio de genoma por Next Generation Sequencing del genoma de todos ustedes, yo voy a encontrar muchas cosas. Y algunas de esas cosas, no sé si ustedes han pensado si las quieren saber o no las quieren saber. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Porque yo tampoco estoy aquí ahora mismo para garantizar que vamos a hacer un seguimiento que es el que ustedes esperan, porque si información era una cosa que nos daba valor y nos daba seguridad, tenemos que tener la infraestructura que responda a ese test, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que queríamos hablar, ¿no? De estos test por teléfono, estas ofertas que existen, esta forma de practicar medicina, que es la que va a ocurrir, en la que estamos todos aprendiendo y es la que vamos a implementar y es la medicina del futuro,
Están ahora en esa encrucijada entre la industria, entre la academia, entre el consumidor, y estamos tratando de resolverlo, pero ustedes van a estar bombardeados, ya lo verán, de muchas maneras en cuanto a aplicarlas. Recuerden, una cosa es aplicar a una persona que ha sido identificada como alto riesgo por pedigrí, por familia, por historia familiar, por historia previa suya, y otra cosa es el uso indiscriminado de la población normal, ¿no? Y cómo resolvemos, ¿no?, las respuestas. Además, es que como no tenemos secuenciado a tantos seres humanos, el control que uno utilice siempre será más que un control, pero es que hay muchísima más variedad que ese control que estamos utilizando en el ordenador para decir si hay una variación o no. Y como muchas de esas variaciones todavía no han sido computadas y no sabemos todavía decir el significado a largo, a medio o a corto plazo de esa variación en el genoma, puede ser complicado porque las dejamos en el limbo. Decimos, hemos visto aquí algo que no parece normal, pero la verdad que tampoco sé decirle en qué consiste o si esto tiene una relevancia clínica, ¿no? O va a tenerla. Bueno, yo quiero terminar con esto. La genética es la genética clínica, ahora ya no estamos hablando de genética básica, la genética clínica en un plazo cortísimo, desde el 85 hasta en 30 años, esto está cambiando la tecnología a un paso tremendo, que es fantástico. Y además todo el objetivo es la humanidad, ¿verdad? No queremos test que solo lo puedan pagar unos pocos y empezar a separar a las poblaciones en función al poder adquisitivo, sino que seguimos pensando que todo el programa genoma humano es para los humanos, ¿no?, para todos. Esa es una. Pero los que ofrecen los test, por mucho que diga la industria, y la industria ataque o utilice a la población, ¿no?, a los pacientes como Diana, los médicos somos los que hacemos consultas, somos los que pedimos los test, somos los que interpretamos los test, somos los que diseñamos el manejo de la enfermedad que tiene el paciente. Y tenemos entonces que estar implicados en este proceso racional, ¿no?, de saber si está indicado o no para esta paciente, si lo entiende bien o si tengo la infraestructura para poder resolver posibles hallazgos, ¿no?, después del test que implementamos, ¿no? Y luego además tenemos una cierta obligación de pensar ciertas cosas, ¿no? Debemos hacer este tipo de test en niños pequeños antes para enfermedades que son de posible predisposición o multifactoriales que no sabemos ni todavía a qué se van a exponer en el ambiente. Estos test antes de casarse para tratar de conseguir, no funcionan nunca en Estados Unidos. Además el 50% de los embarazos en Estados Unidos no son planeados y muchos de ellos pues son de un encuentro fantástico, ¿no? Y luego la respuesta a la información, ¿no? Yo quería también poner esto, ¿no? Esto es internet, aquí no sabe nadie quién va a ganar, ni de estos ni de aquellos, ¿verdad? Y entonces lo vemos así, pero ahora aquí parece que hay un orden, ¿no? Parece que van de una manera mientras que estos van de otra, ¿no? Una carrera, ¿no? Pero claro, yo veo así y ahora ya esta foto, tampoco sé mucho de esta foto, ¿verdad? Y yo hago así y digo, pues la información, la verdad, la información no es conocimiento. La información se la pueden dar de la manera que ustedes crean, ¿no? Por teléfono, por televisión, por radio, pero eso no necesariamente es conocimiento. Y desde luego la opinión que puedan oír de mucha gente, incluida la mía, eso no quiere decir que sea evidencia científica de nada, ¿no? Y van a oír a mucha gente dándole algún tipo de opinión, porque todos tenemos derecho a tener una opinión y a manifestarla. Claro, si hago así, ya entiendo que hay un problema distinto a la foto que veía, ¿no? Y entonces los genes afectan la dinámica de las enfermedades, pero el ambiente es lo que determina cómo. Y estamos analizando una parte de toda esta cosa. Bien, no hay duda, ¿no? No hay duda. El programa Genoma Humano. Científicos, un trabajo fantástico, el que siguen haciendo y el que están haciendo. Todo el mundo incluido. Clínicos y en el laboratorio. Bioinformática, fundamental para poder aplicar todo este nuevo fuente de conocimiento.
Hay esto, que es la industria, que son los que producen los test y todo eso, que quieren sacar un rendimiento. Y cómo también lo están utilizando el Internet. Si es que es la forma más rápida, ¿no?, de sacar un producto, de anunciarlo y de tratar de comercializarlo y sacar un rendimiento muchas veces oportunista. Pero ellos tratan, ¿no? El negocio es el negocio y es así. Nosotros somos médicos y nos encargamos de individuos. Y ese es nuestro trabajo, es poder interpretar todo esto para ayudar a este individuo en concreto. Pues muchas gracias. Y esto, pues, no lo de bien, pero esos son los... Lo he cogido de un póster que he encontrado en el periódico así, ¿no? De los ómicos. Muchas gracias otra vez, Enrique, por todo. Si alguien quiere hacer comentarios, o nos sentamos y charlamos, Raúl, ¿no puedes poner si hay alguna pregunta de... Joaquín, ven aquí. Esta quizás es la parte más interesante. ¿Dónde está José Chu? Bueno, yo creo que hay chicha aquí para poder establecer un debate interesante, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, empezamos. Si no, pues lo hacemos directamente. O comentario O si no pregunta, pues un comentario al respecto, alguien que considere que Joaquín no sabe lo suficiente de la materia. Déjame mando blanco. Yo si puedo decir una cosa, Enrique. Yo creo que la iniciativa de Enrique es muy buena, en el sentido de todos vosotros en el instituto, ¿no? Y quizá este sea un medio para poder unir, ¿no?, a la medicina asistencial primaria con otra vez, ¿no?, con el hospital, ¿no?, y quizás este sea un medio mucho más fácil de comunicación, de integración, para este tipo de preguntas, ¿no?, donde todo el mundo puede hacerlas y puede tener un comentario que es distinto, ¿no? ¿Lo creen? ¿Les parece? No, sí. Sí. Bueno, yo felicitarte, Joaquín, por tu charla. Yo creo que nunca me han contado con tanta claridad y de manera tan resumida este tipo de problemas que en la atención primaria, yo trabajo en la atención primaria, son complejos, ¿no? y han evolucionado muchísimo. Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta que a veces se nos plantea, no sé, por lo menos teóricamente en consulta de primaria es más raro, ¿no? Si tú tienes un hallazgo en un paciente que haces un estudio cromosómico de una enfermedad sobre la cual no tenemos tratamiento, y es un hallazgo casual que no has investigado tú o que no lo estás buscando, ¿tú darías esa información a ese paciente? Si no lo ha pedido el paciente, y si el paciente lo pide y es una enfermedad sobre la cual no tenemos posibilidades terapéuticas, ¿también darías esa información? Porque es un poco por animar la conversación. Es una pregunta muy adecuada, ¿no? Yo he hecho el test, ¿por qué? Has hecho un test por algún motivo y encuentras una enfermedad, un trastorno metabólico sobre la cual no tenemos un tratamiento, sí, y que es un hallazgo casual que tú no estabas buscando. Pero ahora mismo no. Pero que ese es un test bastante específico, ¿no? Bastante concreto. No he ido a hacer, o he utilizado un panel de estos así, digo, bueno, pues el niño parece que, o la persona parece que, y voy a utilizar algo que centre unas enfermedades de este grupo, o ha sido porque tenía la oportunidad de hacer eso. Es lo que imaginemos que un paciente accede a un test que le propone la industria farmacéutica, un estudio de su mapa cromosómico, y ahí hay un hallazgo. Bueno,
de una enfermedad sobre la cual no tenemos... Entonces el paciente ya sabe, ya es consciente, le ha llegado a él, a su casa, un report en el cual dice, oiga, que resulta que usted tiene una mutación en el gen tal, en el gen tal y en el gen tal. Y de estos 2 o 3, él ha podido mirar, o va a un médico, y eso se sabe más, pero hay uno en concreto que la pregunta es, ¿debemos interpretárselo al paciente sabiendo que no vamos a poder ofrecer nada en esa situación? Yo creo que sí. En esa situación ya que estamos planteando, de esa manera, que tenemos el test en la mano y que incluso el paciente es consciente de que pasa, de que está leyendo, ¿no? que se ha identificado, yo creo que sí. Y es que no es solamente porque tienes la posibilidad de establecer unas medidas, unos planteamientos de soporte que también ayudan, y mucho, aunque no tenga la droga concreta, pero sí que puedo, sino darles la oportunidad también de planear su vida y darles un tipo de perspectiva para que ellos puedan utilizarlo. Hay muchos de estos pacientes que a lo mejor utilizan esa información de cara a sus deseos de tener hijos, ¿no? De progenie, y decidir utilizar determinada tecnología o no, para evitar, ¿no? La transmisión. Quiere decir que esa información, a pesar de todo, podría ser útil en el escenario que acabamos de plantear. Otra cosa es que hubiésemos tenido la oportunidad de hablar con ellos antes, ¿verdad? Y entonces hacer una selección de por qué vamos a incluir ese gen en concreto en el listado de las cosas que vamos a medir. Porque aunque yo llegue allí y dé una muestra de sangre y me hagan esa secuenciación, yo ahora puedo ser selectivo, ¿verdad? Me puedo enterar a qué nivel de definición analizo mi genoma y qué me parece a mí que es más práctico, ¿no? Aunque la máquina lo haga, yo puedo programar a la máquina para que solo me dé resultado de aquellas cosas que yo haya pactado con mi paciente. Eso es muy importante lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque esa es la forma de aplicarlo, es otra forma de aplicar este conocimiento, pero requiere un requiere pensarlo, ¿no? Y hablarlo, ¿no? Antes con el paciente, antes de pedirlo, y luego vamos a ver cómo resolvemos, ¿no? Que ese es el miedo, ¿no? Precisamente, eso yo creo que ha sido ese el tema, ¿no? De la forma que lo planteas es correcto, ¿no? Sí. Porque le estás haciendo otra vez escenarios, ¿no? Que son importantes, porque el análisis de sangre, desde luego, se lo podemos, si nos lo pide la señora y tiene, vamos a poner los 2.000 euros, vamos a suponer que eso es lo que cuesta, y dice, yo lo quiero, y tal, pues usted saca la muestra de sangre y lo manda al laboratorio, y las respuestas vendrán. A lo mejor usted en su momento dice, bueno, ya sé que tiene los 2.000 euros, ¿no? Y ya sé que eso, pero vamos a ver, fíjate, y tienes un rato, ¿no? Que puedas dedicar a eso, ¿no? Y entonces, si sale positivo para esto, ¿qué piensa? Y ella requiere tiempo, esa conversación, y requiere, ¿verdad?, un tiempo. Y ahora estamos hablando de la infraestructura, en la encrucijada esa entre lo que es la tecnología que está ya y que está llegando cada vez mejor, ¿no? Y la infraestructura de los cuidados sanitarios, si estamos preparados para poder implementarlo, para poder hacer eso, y usted que en ese momento diga, sí, no te preocupes que te voy a mandar ahora mismo a este doctor o a esta otra persona o a esto, pero como tengas que buscar a alguien en Barcelona y el paciente esté mientras tanto esperando, pues eso es un mes de estrés queriendo saber y no poder encontrar a la persona que se lo puede explicar, o esa persona está booked, lleno, la consulta, y no puede meter otra paciente hasta adentro. Eso ya hasta qué punto es buen cuidado médico, ¿no? Para lo que queremos, ¿no? Por eso yo empezaba en la primera diapositiva, para el bien de las personas, ¿no? Medicina para ayudar, ¿no? Sí, había algunas veces poníamos alguna frase aquí y allá que parecía deslavazada, pero es un pensamiento, ¿no? Que también puede variar, ¿eh? Hay personas que la aplicación de este tipo de tecnología es mucho más agresiva, ¿no? En el sentido de no cabe duda que la autonomía de la paciente o del paciente manda más, ¿no? que la beneficencia, que su conocimiento.
paciente decide, ¿no? Lo que quiera. Y yo al final lo que decía es, estamos en ese cuadradito pequeño en el cual al final estamos hablando con ese paciente, y habrá pacientes en los que todo se entienda claramente de lo que anda buscando y lo que quiere, y hay otros que estarán confusos, y esos que están confusos no pida el test directamente, ¿no? Hay que elaborar un poco más, ¿no? Como médicos, ¿no? Porque somos al final los que interpretamos. Hola, muy buenas. Mañana me he quedado con ganas de preguntarte una tercera pregunta, pero no pude. Y hoy has comentado en esta segunda intervención un aspecto muy importante, yo creo que son los test de screening, ¿no? En la población de riesgo. Porque, claro, tú has hecho un comentario, perdona que me tutee, de que efectivamente no parece razonable aplicar estos test, por mucho que no los quieran vender, a una población general. Pero sí sería tremendamente interesante, y es por donde yo creo, por lo menos en respiratorio, se busca una alternativa, por ejemplo en el cáncer del pulmón, al screening con un TAC, que es dañino. Una muestra de sangre que muestre determinadas alteraciones genéticas podría ser un factor predictor. No quiere decir que lo vaya a lo mejor a padecer en los próximos años, pero ser factor predictor de un riesgo, ¿no? En el futuro. Entonces, ¿cómo ves tú la utilización de un simple análisis de sangre como método de screening para determinadas enfermedades con gran componente genético, como puede ser el cáncer de pulmón, por ejemplo, o otros cánceres? ¿En personas asintomáticas? No, en personas de riesgo. Por ejemplo, pacientes fumadores para cáncer de pulmón, o pacientes que tienen cáncer de colon en la familia para cáncer de colon, o pacientes que ya has conocido la mutación en el cáncer de mama del BRCA. Pues es una muy buena pregunta, otra vez, y es muy buena. Y le voy a decir cómo lo veo yo, ¿no? Y cómo en ese momento, de hecho, no solo lo veo yo, sino por lo que leo también de los informes del American College of Medical Genetics, incluso en los problemas que tienen los oncólogos, ¿no? Y es que nadie tiene esa respuesta en la forma que decimos, ¿no? Es decir, bueno, si yo puedo controlar, y hablamos esta mañana de epigenética, y hablamos esta mañana de imprinting, de genes que se expresan dependiendo de si han sido heredados del padre o de la madre, hablamos de epigenética como una forma de regular la expresión de los genes, en el sentido de que cómo está de compacto el DNA, si se estira o no se estira, y eso ayuda a la maquinaria, ¿no?, de transcripción a funcionar. Y hablábamos también de cómo el ambiente, ¿no?, puede modificar eso, es lo que estamos hablando. Entonces, no cabe duda que el ambiente afecta, ¿no?, esa predisposición que pueda uno tener en función a... Son alto riesgo por el tabaco, no cabe duda, y el tabaco lo que está causando es una serie... Si vamos por aquí, a ver si lo entiendo bien. Si el tabaco, lo que sabemos por animales, vamos a suponer de experimentación, que les exponemos a tabaco en unas condiciones controladas en un laboratorio, y yo empiezo a tomar una serie de muestras en sangre, me has dicho en sangre, sí, no sí, en tumor, en sangre. en pulmón. En sangre, Estás hablando en género, o sea, pero la sangre es un tejido, porque tú ya no estás hablando de... La sangre nosotros siempre lo utilizamos como si fuese el genoma de base, ¿no? Y luego tienes el tumor, ¿no? Y entonces lo que miramos es la discrepancia entre el genoma del tumor y el genoma de la sangre, y empezamos a decir, estas son mutaciones que están ocurriendo locales, y desde ahí vamos viendo la progresión, ¿verdad? Y una cosa es analizar este DNA, aunque sea del mismo individuo, y desde ahí hacer una clasificación de ese cáncer a nivel molecular, independientemente de qué tejido venga. Me da igual que sea de pulmón, que sea de hígado, que sea de cerebro, que sea... Lo que quiero saber es estado evolutivo a nivel molecular en cuanto a acumulación de... Y lo comparo con un genoma, ¿no? El análisis de sangre lo que estamos es lo que nos está subiendo de base para ver cómo ha variado, ¿no? Claro, tú estás diciendo, este tejido, a lo largo de la vida, tiene también una serie de variaciones que están ocurriendo. No somos los mismos que cuando nacimos, ¿no? Todos lo entendemos, no solo a nivel de piel, sino a nivel de sangre, y a nivel de músculo, a nivel de corazón, y a nivel de intestino, a nivel de todo, ¿no? Somos unas personas que nuestro genoma está cambiando. Por eso son los layers del genoma que cada individuo tiene, y luego ya imagínense a nivel de población.
y lo que estamos mirando como usando como control, ¿no? Para decir que esto está bien o está mal. Entonces, si yo ahora tengo y esto es lo que yo planteo, vamos a suponer si esto pudiese funcionar en lo que tú estás sugiriendo, ¿no? Si yo hago lo siguiente, y yo digo, nace el bebé y cojo sangre del cordón y lo guardo, o cojo DNE, los traigo y hago un análisis de base, y cada cierto tiempo la mismo tejido, sangre, una muestra de sangre periférica a los 10 años, pum, y lo repito y lo comparo, y voy creando ese tipo de información, ¿no? Para ese individuo, ¿no? Y al mismo tiempo en paralelo, y puedo controlar, además de a los 10 años le hago una serie de preguntas a la madre, y este niño, y le peso, y le mido, y le hago otras cosas, ¿no? Que son funcionales, del riñón, cómo lo tiene, y cómo tiene los glóbulos rojos, ¿no? Los hago estándar, ¿no? Análisis de estándar para poder clasificarlo como una persona sana, que se está desarrollando dentro de unos límites normales de crecimiento de cuerpo y de pruebas funcionales, ¿no? Y tengo también un genoma, ¿no? Que yo voy analizando y lo voy comparando y lo voy over time. Y ahora ya entra el tabaco y entra el otro, y yo voy viendo unas variaciones, probablemente tenga mucho sentido. Pero no estamos ahí, ¿eh? Pero probablemente tenga sentido. Entonces yo, en función a eso, pueda estar haciendo lo que tú dices. Oye, que te estás poniendo ya a este nivel, ya de que empieza a tener esto, estás a este nivel, ¿no? Y entonces desde ahí saber si realmente echando para atrás en el tabaco, o si haciendo algún otro tipo de modificación, o implementando algún tipo de droga o medicación, puedo modificar, bloquear ese o sea, por ahí irá la medicina. Tienes razón. No estamos, ¿eh? Pero, si te lo dicen no estamos, pero sí. Tenemos gente que está siguiendo la conferencia por través de vídeo. Les animo a que participen en el debate, y si quieren hacer alguna, eso lo pueden hacer a través del chat. La industria, yo creo que nos va a bombardear en cualquier momento ya, si no lo está haciendo, en la necesidad, no, de crear en la ansiedad de la población de saber un poco qué futuro les espera, mediante pruebas genéticas. De hecho, me imagino que